Buenas oyentes, en la radio de hoy del IES Cruce de Arinaga, el grupo de religión formado por cuarto D y cuarto F, les venimos a hablar de un tema que nos ha marcado la vida, un tema que no olvidaremos tan fácilmente, y para cada uno de nosotros no nos ha sido fácil llevarlo. Espero que aprendáis mucho con mis compañeros y que disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Muchos nos preguntamos qué es el COVID realmente. En el área sanitaria diríamos que es un virus nuevo creado en 2019 que pertenece a la familia de los coronavirus, llamados así por una especie de picos en la superficie del virus que asemejan una corona del cual el daño producido por el virus puede extenderse desde los pulmones hacia otros órganos como el corazón, el hígado, los riñones y parte del sistema neurológico. Otros muchos, al oír esa pregunta, pensarán en soledad, amistad, distancia, y yo respondería, el coronavirus para nosotros ya no es solo un virus. Va más allá de un cambio de vida. Para nosotros, el coronavirus nos ha hecho diferentes personas. Nos ha hecho saber valorar los momentos, recordar y estar ansiosos de volver a la vida que teníamos antes, aunque sabemos que ya no vamos a ser los mismos. Una vida sin coronavirus, una vida totalmente diferente a la que era antes. Todo ha pasado muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos ya teníamos el COVID con nosotros y con él de la mano el gran cambio que le ha dado a nuestra vida. En menos de 2 meses, después de la primera muerte, cruzó el mundo a bordo de nuestros cuerpos que vuelan en aviones. Una parte de la población global se ha encerrado en casas, colegios y comercios han cerrado sus puertas. Vemos el mundo lleno de campañas para fortalecer la sanidad pública y todos exigiendo respuestas de la ciencia. Llegó el momento de la cuarentena, encerrarnos en casa huyendo de alguna manera de ese virus que por desgracia ha hecho que perdamos muchas vidas. Encerrados en casa, viendo las noticias en los medios de comunicación terribles y sin dar tregua, sin permitirnos ningún optimismo, pero siempre, a pesar de todo, pensando que no debemos hundirnos o caer en la desesperación y darle al enemigo la oportunidad de agarrarse a nuestros cuellos, de arrancar nuestras ilusiones de futuro, y eso haga que nos derrumbemos impotentes ante lo que está cayendo. Y aprovecho y digo que este virus hace que debamos evitar ser impacientes y que tenemos que vencerlo, y vencer es cuestión de ser constantes y consecuentes con nosotros mismos y con la realidad y las necesidades de las personas a las que queremos. Este virus nos obliga a sacar fuerzas de donde apenas hay, a darle ánimos a todo aquel que se mantiene en lucha en primera fila de combate contra la pandemia. A continuación, escucharán un trozo de una canción simbólica que a lo largo de la pandemia se ha hecho viral. Espero que os guste. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes: molestias y dolores. Dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutánea o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son los siguientes: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho,
incapacidad de hablar o moverse. Si presenta síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin embargo, siempre debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en el lugar en cuestión. Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud general se confinen en casa. De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14. Para evitar el contagio del coronavirus, recuerda cuidarte adoptando algunas precauciones sencillas. Por ejemplo, manteniendo un distanciamiento físico, llevando mascarilla, ventilando bien las habitaciones, evitando aglomeraciones y lavándose bien las manos. Las manos deben estar desinfectadas antes de ponerte la mascarilla y también antes y después de quitársela, y cada vez que la toque. Al usar la mascarilla, debe comprobar que ésta cubre bien la nariz, la boca y el mentón. Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia si es de tela y recuerda lavarla regularmente. Y si es una mascarilla médica, tírala al cubo de basura. También recordar que no todas las mascarillas son efectivas, así que usen mascarillas homologadas y evite el uso de mascarillas con válvulas o que no sean de su talla. ¿Qué es una PCR? La reacción en cadena de la polimerasa, PCR, es una técnica de biología molecular que busca amplificar millones de veces un fragmento del material genético. La técnica PCR tiene innumerables aplicaciones y cada vez tiene más. Actualmente, por su fiabilidad y precisión, se considera la prueba de referencia para el diagnóstico de la infección por el virus SARS-CoV-2, responsable de causar la COVID-19. ¿Cuándo se debe usar? Su funcionalidad hace que sean especialmente útiles en atención primaria, cuando hay una alta demanda con presencia de síntomas y a la hora de diferenciar un caso de gripe de un caso de COVID. Las vacunas se obtienen a través de varios materiales aparte de la enfermedad debilitada para mantener la seguridad y eficacia de la vacuna. Una vacuna hasta su aprobación tarda entre unos 5 a 10 años, algo muy diferente a la vacuna contra el COVID, que ha tardado menos de un año en proveerla, dejándonos con cierta inquietud. Pero los servicios sanitarios han intentado hacer todo lo posible y siguen intentándolo para hacer de esta vacuna una eficaz. Durante los meses, las vacunas contra dicha enfermedad han evolucionado considerablemente. En los laboratorios han habido múltiples experimentos para que esta vacuna sea eficaz para cualquier variación del COVID, que actualmente hay varias. Los principales síntomas que puedes tener al ponerte la vacuna suelen ser dolor en el brazo donde se aplicó la vacuna, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas. Tipos de vacuna para el COVID. Las vacunas de ARN mensajero. Las vacunas de ARN mensajero son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades. Para despertar la respuesta inmunitaria, el sistema de muchas vacunas consiste en inyectar el germen atenuado o inactivo en nuestros organismos. No es el caso de las vacunas ARN mensajero. En lugar de ello, estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína, o incluso una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esa respuesta inmunitaria, que produce anticuerpos, es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestro organismo. Las vacunas de vectores virales. Las vacunas de vectores virales contienen una versión modificada de otro virus, el vector, para darle introducción importante a nuestras células. Para las vacunas de vectores virales contra el COVID-19, el vector no es el virus que causa el COVID, sino otro virus menos nocivo. Ingresa a una célula dentro de nuestro organismo y usa la maquinaria celular para producir una porción inocua del virus que causa el COVID-19. Esta porción se conoce como proteína Spike y solo está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Al final del proceso, nuestro organismo habrá aprendido cómo protegernos de una infección futura por el virus que causa el COVID-19. El beneficio es que recibimos la protección de nuestra vacuna sin tener que arriesgarnos a sufrir las consecuencias graves a contraer el COVID.
Cualquier molestia temporal que pueda sufrir después de aplicarse es la parte natural del proceso y una indicación de que la vacuna está actuando. Quien esté viviendo esta pandemia fuera del instituto, seguro que también se pregunta que cómo podemos llevar este virus de la mejor manera dentro de los centros educativos. Y tanto alumnado como profesorado, tenemos que decir que aunque no es de lo más deseable y dejándonos así muchas complicaciones e incomodidades, el COVID, al igual que el resto de institutos, también ha afectado al nuestro. Nosotros somos alumnos del IES Cruz Arinaga y por desgracia tenemos mucha información COVID que contar. Y para ello, qué mejor opción que hablar con el coordinador que lleva este tema en nuestro instituto y el mismo que se encarga de que de alguna manera todo vaya mejor. Le damos paso a nuestro profesor Antonio Sillero. Hola Antonio, primero que nada, gracias por querer colaborar en este proyecto de la radio tan importante para nosotros. Nosotros, como nuestros oyentes, seguro que se preguntan que cómo es estar en el centro educativo con el COVID de por medio. Entonces, ¿tú cómo crees que se ha llevado el COVID en nuestro centro? Como soy el responsable COVID, quiero creer que se ha llevado bastante bien. Se ha ido gestionando de una manera razonable y atendiendo a todos los protocolos que nos iban facilitando desde la Consejería de Educación y desde la Consejería de Sanidad. ¿Han habido más casos de los que tú pensabas personalmente? No tenía una previsión al inicio del curso. Al final, de momento, llevamos 22 casos positivos confirmados, 19 en el alumnado y 3 entre los profesores. No sé si son muchos o pocos, son bastantes. Que en comparación con la estadística de toda la comunidad autónoma, son bastantes, la verdad. Pero también eso viene determinado porque la incidencia en la zona, en los municipios de Agüimes, etcétera, también ha sido alta. Entonces, pues si la incidencia en la zona es alta, en el instituto pues formamos parte de la comunidad y pues evidentemente también ha habido una incidencia alta. Para que todo vaya mejor, en el instituto se ha intentado poner un protocolo y ha sido difícil organizarlo. Sí, ha sido muy complicado por las deficiencias del instituto en cuanto a número de aulas y capacidad de las mismas. Al final se optó por dividir el horario, desdoblar en 2 turnos, turno de mañana, turno de tarde. Todo eso fue muy complicado y ha sido un esfuerzo grande el que se ha hecho. Y luego, aparte de que al inicio también existía una cierta incertidumbre sobre qué medidas eran más prioritarias, cuál menos. Pero bueno, se han intentado establecer circuitos de entrada y de salida, varias puertas de entrada, zonas diferenciadas en los patios y un largo etcétera, hidrogel en todas las aulas. Yo creo que se ha hecho razonablemente bien. ¿Y cómo mantienen contacto con la sanidad o las familias al haber un positivo? Cuando hay un positivo, generalmente las familias nos lo comunican. Casi todos los positivos que ha habido, los primeros en informarnos han sido, en casi todos los casos, la familia. De todas formas, aunque las familias no nos hubiesen informado, siempre que hay un caso positivo, nos llama Salud Pública. El personal de la Dirección General de Salud Pública se pone en contacto con el responsable COVID, conmigo, tienen mis datos, o se ponen en contacto con el colegio y con el instituto y desde la conserjería les dan mi teléfono, entonces me llaman a mí. En el caso de los casos sospechosos, pues son las familias las que avisan al centro y me lo notifican a mí. Casos sospechosos son todas aquellas personas, alumnos, profes, que han tenido en algún momento sintomatología compatible con COVID. Entonces, todos esos casos, que han sido más de 100 en lo que llevamos de curso, yo calculo que unos 150 aproximadamente, pues todos me han sido notificados, todos los que me han sido notificados. Que habrá gente que no haya venido porque tenía sospecha, le hayan hecho una PCR y si no nos avisan, eso Salud Pública no nos lo comunica, solo nos comunican los positivos. Entonces, ¿me confirmas que el trabajo ha sido duro? Sí, en mi caso la verdad es que sí, y en el caso, para todos ha sido, para todos quiero decir para todos, para las familias, para los alumnos, para los profesores, para el equipo directivo,
ha sido un trabajo de adaptación a una situación novedosa, con doble turno, con el horario cambiado, con un montón de normativa, gastos que afrontar. El hidrógeno llueve del cielo, hay que comprarlo junto con todas las demás cosas que ha habido que comprar y abastecer. Y luego mi trabajo personalmente sí ha sido duro porque yo me he puesto en contacto con todos los casos positivos, 22 casos positivos, con todas las familias de esos casos. Además se han declarado 94 contactos estrechos derivados de esos casos positivos. Son aproximadamente unos 5 contactos estrechos por cada positivo. También me he puesto en contacto con todas esas familias y luego también constantemente una comunicación con salud pública, con el equipo de rastreo y a veces con gerencia de atención primaria también. Entonces, y luego todos los casos sospechosos, que también, no en todos, pero en un porcentaje alto, también me pongo en contacto con ellos, reviso y estoy continuamente disponible para que la gente me llame, me pregunte dudas, las soluciono si puedo o no. Y sí, ha sido un trabajo. Mi móvil ha estado on fire todo este tiempo. Y la última pregunta, ¿tú personalmente estás satisfecho con el resultado en este centro? ¿Satisfecho con el resultado? Sí, estoy satisfecho. Estoy satisfecho con la labor del profesorado. Creo que el profesorado en general se ha adaptado bien, ha demostrado tener una ética de trabajo y una profesionalidad. Estoy muy satisfecho también con el alumnado. Hay cosas mejorables tanto para unos como para otros, pero el alumnado también, yo creo que la respuesta también ha sido muy satisfactoria. En clase, dentro de las aulas, se cumplen las medidas de una manera generalizada. Otra cosa son los patios, los recreos, en donde hay un poquito más barullo, pero bueno, también entendemos que, el 100% de cumplimiento no se logra ni aquí, ni en la calle, ni en ningún sitio. Entonces hay que priorizar. Los espacios abiertos no son tan peligrosos como los espacios cerrados, primero porque la gente permanece mucho menos tiempo, el recreo dura poco tiempo en comparación con las sesiones lectivas en el aula. Entonces, desde el principio yo he tenido muy claro que los sitios en donde más peligroso era y donde más se podía producir transmisión es dentro del aula. Y entonces sufro a veces viendo las dinámicas en los patios de gente sin mascarilla demasiado tiempo, que no respeta las distancias, pero al mismo tiempo me tranquiliza el ver que es en un espacio abierto, en donde generalmente los días suelen ser ventosos, hay viento, que eso dispersa los aerosoles y demás, mientras que en las aulas pues las medidas se cumplen de manera mayoritaria y ahí es donde me preocupa, pues. De hecho, solo ha habido una aula en donde ha habido varios casos positivos. En el resto, aunque haya estado el alumno o alumna positivo viniendo a clase antes de dar positivo, evidentemente, no ha habido transmisión. Solo ha habido transmisión en un aula. También creemos que obedeció a una serie de circunstancias singulares. Días muy poco ventosos, con calima, en donde no había una correcta ventilación del aire. Dependemos de una ventilación natural. El aire en las aulas se renueva, sobre todo si hay alisio, si sopla el viento. Si no sopla el viento, pues por mucho que abras ventanas, pues no sale ni entra el aire. Entonces, las sesiones son largas, la gente pues se van acumulando aerosoles en el aula y pensamos que ahí se produjo el brote de 6 alumnos dentro del mismo aula. Que pensamos que quizá esos son los factores que produjeron aquello, junto con un uso quizá inadecuado de la mascarilla. Bueno, como dije antes, muchas gracias por participar con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que estás haciendo como coordinador. Gracias a vosotras por interesaros. Y hacer que todo vaya mejor. Gracias. Muchas gracias. Buenas, soy Aarón y les voy a contar un poco mi experiencia. Todos mis familiares dieron positivo, mis tíos, mis primos, mis abuelos, pero gracias a Dios todos con síntomas leves. Los únicos en salvarnos fuimos mi madre, 2 primos y yo. Yo hice 2 confinamientos seguidos, me hicieron 4 PCR y en todas di negativo. Lo más raro de todo es que no lo cogí estando en contacto con más de 6 positivos y conviviendo con mi hermana. Se puede decir que estuve en la hoguera sin quemarme,
pero eso no significa que el COVID no sea real, ya que todos mis familiares quedaron incluso con secuelas. Además, tuvimos la suerte de que mis abuelos fueron los que más leve lo pasaron. Tomen conciencia y cuiden a su familia y a ustedes mismos, porque el COVID no entiende de edades y una vez que empieza la cadena caen todos. Para mí fue una experiencia difícil, ya que son muchos días encerrados en una habitación, solo, aislado y sin tener contacto con nadie. Cuando tenía que salir de la habitación, tenía que ponerme mascarilla y evitar tocar cosas. Además, cuando salía y entraba a la habitación, tenía que lavarme las manos. Mis padres me traían la comida en una bandeja y solo utilizaba un baño para mí. Pero dentro de lo malo, mi familia dando positivo no tuvieron síntomas ninguno, con lo que se encontraron bien durante todo el confinamiento. Lo más duro es ver cómo tus amigos podían salir y tú tenías que estar encerrado dentro de una habitación. A continuación, queríamos rendirles homenaje a todos los médicos, enfermeros, farmacéuticos, auxiliares, celadores, cuidadores, psicólogos, etc., que están haciendo todo lo posible para combatir el COVID-19. Queremos darles nuestro más sincero agradecimiento y apoyo a todos los profesionales de los centros sanitarios, que estos días están haciendo todo lo que está a su alcance para frenar la amenaza del COVID-19 y sobre todo preservar nuestra salud, especialmente la de aquellas muchas personas que han sufrido o siguen sufriendo el contagio del virus, pero también la de la sociedad en general. Y es que a los profesionales sanitarios les ha tocado enfrentar este reto sin precedentes desde primera línea y por supuesto han aceptado el desafío con un compromiso indudable, una dedicación indiscutible y con coraje. Así que muchas gracias. Bueno, oyentes, espero que hayan aprendido y disfrutado mucho con el trabajo que hemos realizado. Gracias por escucharnos y hasta pronto.